Amigo, hermano, sea bienvenido una vez más a su segmento de reflexión dominical, aquí, sí, en CNI Guatemala. Le saluda una vez más el pastor Alan Amado de Ministerios Vida Nueva. Y antes de entrar al tema, quiero pedirle las 3 cosas que siempre le pido. La primera, que usted pueda dar una sonrisa de a 200. ¿Por qué de a 200? Porque es de 100 a 100. Recuerde que la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. La segunda que quiero pedirle es que usted pueda acomodarse allí donde mejor le quede para escuchar la palabra, en la sala, en el comedor, en la cocina, no sé dónde le queda mejor, pero acomódese, por favor. Y la tercera, que usted pueda bendecir a quien esté con usted, si está con su cónyuge, con sus hijos, con un amigo, su familiar, bendígalo. Tómese 5 segundos para decirle: te bendigo en el nombre de Jesús. Después de haber esto hecho, sí quiero pedirle que ponga atención y que juntos recibamos la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hoy el tema lo hemos llamado virus mortal. ¿Y por qué virus mortal? Ya se va a dar cuenta en un momentito. Para que podamos entenderlo, quiero que veamos qué significa virus. Virus viene de una palabra latina que significa sustancia tóxica. ¿Y qué es algo tóxico? Algo tóxico es un veneno que puede causar trastornos o hasta la muerte. Cuando inició esto del COVID-19, recuerdo que fue una locura. A nivel mundial y aquí en Guatemala, recuerdo que cuando empezaron a surgir los primeros casos, la gente se asustaba. De hecho, hubo en algunos lugares que sacaron a las familias de sus propias casas porque se alteraron, porque les dio miedo, porque pensaron en la muerte, porque pensaron peor. Los supermercados se empezaron a quedar vacíos, la gente empezó a acaparar hasta el papel higiénico, las servilletas y todo. ¿Por qué? Porque un virus mortal había llegado a nuestra nación. Pero hoy quiero hablarte de algo, de un virus que es mortal también y que la gente casi no le pone atención. Quiero hablarte del pecado. Al igual que el COVID-19, como muchas otras enfermedades, como muchos otros virus son mortales, el pecado también es mortal y también es un virus. ¿Por qué? Porque como vimos que el virus es una sustancia tóxica que causa trastornos o hasta la muerte, el pecado también causa trastornos en las personas y puede causar hasta la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, en su parte A: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es pecado? Según la palabra de Dios, pecado es errar en el blanco. También es el quebrantamiento de la ley, pero también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Te decía hace un momento que el pecado es virus porque es mortal. La Biblia en Romanos 6:23, en la versión Dios habla hoy, dice: el pecado da como pago la muerte. La versión del lenguaje sencillo dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Escucha nuevamente: quien vive solo para pecar recibirá como castigo la muerte. Ahora, cuando hablamos de pecado, debemos entender que el pecado es infeccioso, es un agente infeccioso. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:19, en su parte B: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuando hablamos de pecado, entendimos que es el quebrantamiento de la ley, es errar en el blanco, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces, todo aquello que hace que erremos en el blanco, todo aquello que hace que quebrantemos la ley, que quebrantemos un mandamiento, tanto terrenal como bíblico, como espiritual, eso es pecado. Pero aquellas cosas que son buenas y no las hacemos, dice la Biblia que también es pecado. La Biblia dice en Juan 8:34 también: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, todas aquellas cosas que cometemos, que hacemos y que nos esclavizan, llegan a convertirse en pecado.
Cuando hablamos de virus, hablábamos de que es microscópico, de que no se ve el virus. Las consecuencias o el resultado de haber sido infectados sí se ven. Y el pecado también es microscópico, el pecado no se ve. Vemos las consecuencias del pecado, la manifestación del pecado. Y eso resulta porque minimizamos el pecado. Podemos llamarlo de cualquier forma, menos como lo que es pecado. Y yo no sé si usted ha escuchado el término de no soy el primero ni el último que lo ha hecho. Minimizamos el pecado. A los que les gusta el licor, normalmente dicen una al año no hace daño. Una al mes, qué buena es. Una al día, qué alegría, dicen algunos. Minimiza el pecado. Todos lo hacen, porque yo no. Minimiza el pecado. Recuerdo de personas que dicen, me porté mal. Es un taquito de ojo, dice la gente. Es una canita al aire. Minimizan el pecado. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia, escuche, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo tremendo del pecado, hermano, es que lo reducimos o los clasificamos. El ser humano piensa que hay pecado grande y pecado pequeño. Mentira es mentira, pero yo recuerdo haber escuchado que hay gente que dice, es que es una mentira piadosa, es una mentira blanca, es una canita al aire, por no llamarlo pecado. Y viene Dios en su palabra y nos dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Tienen una apariencia de vida, tienen una apariencia de muerto, de vivo, perdón, pero realmente están muertos. ¿Pero muertos en qué? Muertos en los pecados. Porque aparentamos. Muchas veces van los matrimonios para la iglesia y antes de ir a la iglesia pelearon y discutieron y se dijeron un sinfín de cosas, pero antes de entrar a la iglesia entran de la mano y todos los miran y dicen, ay, qué bonita pareja, qué ejemplar pareja, qué bendición, pero no saben cómo viven en casa. A veces vemos gente en las iglesias que levantan las manos, que lloran, que cantan, pero que muy probablemente un día anterior o una noche anterior estuvieron con una persona que no era su cónyuge, que no era su esposa, que no era su esposo. Probablemente golpearon a sus hijos de tal manera que dejaron su cuerpo marcado, pero en las iglesias los vemos bien bonitos, bien sonrientes, bien alegres. Por eso es que la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué? Porque hay pecado, escúcheme, en el corazón del hombre hay pecado y el hombre lo oculta con una apariencia de piedad, con una apariencia, con la religión lo oculta. Y solo podemos ver como tal el pecado cuando permitimos que Dios nos revele y cuando entendemos que fallamos y que pecamos. La palabra de Dios dice en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, esta es la parte inicial de la cita. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Usted después de haberse echado unas sus copitas puede tomar Listerine o tener dulces o chicles de menta, qué sé yo, y podrá engañar a cualquiera. Pero a Dios usted no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra, dice la Biblia, escuche, para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El pecado es un virus mortal que se ha metido en nuestra vida y no queremos reconocerlo. Nos justificamos que somos hombres, justificamos que es nuestra naturaleza, nos justificamos en cualquier, es que yo soy así porque a mí no me dieron amor, es que yo soy así porque a mí me abandonaron de niño, yo crecí siendo así, me metí en las drogas, me metí en el alcohol porque no me pusieron atención y siempre vivimos culpando a los demás. Pero este es el momento de ya no justificarnos, de reconocer que estamos fallando, de reconocer que estamos pecando
de reconocer que ofendemos a Dios, de reconocer, escúcheme muy bien, que estamos mal por dentro, porque la Biblia dice que aquel que es vencido por algo se constituye en esclavo de lo que lo venció. ¿Qué es lo que te ha vencido a ti? ¿Qué te ha hecho esclavo? ¿De qué te has hecho esclavo? ¿Qué es lo que no puedes dejar? ¿Qué es lo que no puedes soltar? En Romanos 6:23 dice lo que leímos al principio: porque la paga del pecado es la muerte. Pero esa cita termina con la solución. Así como ya muchos nos vacunamos, o la mayoría nos vacunamos contra el COVID, para el pecado también hay una vacuna. Y dice la Biblia: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y permitimos que Él nos lave, que Él nos limpie con su sangre preciosa, escúcheme muy bien, cuando nos sometemos a Él, cuando le reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando no vivimos una vida de religión, cuando no vivimos una vida de apariencia, sino cuando le buscamos genuinamente, cuando no somos como aquel fariseo, sino somos como aquel publicano que se somataba el pecho y decía: sé propicio a mí. Porque el fariseo decía: gracias porque no soy como aquel publicano, gracias porque no soy. Y siempre nos estamos comparando con los demás. Vemos al que está peor para justificarnos nosotros, decir: no, yo estoy mejor. Yo tomo, pero no soy tan bolo como aquel. Yo robo, pero no robo tanto como aquel. Yo digo malas palabras, pero no lo digo tanto como aquel. Yo tengo otra mujer, pero no soy tan mujeriego como aquel. Y dice la Biblia, hablando del fariseo y del publicano dijo: ciertamente este será justificado primero. Vengamos a Cristo Jesús. Reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos que estamos pecando, reconozcamos que estamos teniendo un problema. La palabra dádiva viene de una palabra griega que significa liberación, que significa conceder un favor gratuitamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. No basta con reconocer que tenemos un problema. No se trata de estar levantando las manos, una mano cada 24 horas. Se trata de confesar el pecado y apartarnos de él. Apartarnos de él es ya no volverlo a hacer. Va a haber una lucha, porque nuestra carne va a pedir aquello que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Nuestra carne va a pedir, va a tener ese deseo de hacerlo. Pero dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él va a alcanzar misericordia. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado nos hace malos a nosotros. El pecado hace que cometamos maldades. ¿Qué maldad dirá usted? Sí. Y le pongo los mismos ejemplos porque son los más comunes, los más vistos. ¿Qué maldad? Sí, la maldad de aquel hombre que hace sufrir a su esposa porque la misma esposa sabe que lo engaña. La maldad que un matrimonio tenga que separarse, tenga que ver una ruptura matrimonial por el adulterio. La maldad de ver a los hijos sufrir. La maldad sí de aquellos que solo reciben un salario y se lo van a gastar en algún vicio, en casinos, en apuestas, en licor, en drogas. La maldad de que haya escasez en la casa. El pecado hace que cometamos maldades. Y por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa qué es lo que tú hayas hecho, amado amigo, amado hermano.
Lo que importa es que confieses tu falta, que ya no vivamos de apariencia, porque a veces nos paramos detrás de un púlpito y hemos pecado. Hablamos del hermano, criticamos al hermano, le damos la espalda a la gente, no somos luz como dice la palabra, y fácil nos ponemos aquí en un púlpito a hablar de amor, pero cuando se trata de dar amor no lo damos. Confesemos nuestros pecados, apartémonos de ellos y vamos a alcanzar misericordia. Dios va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Isaías 1:18 dice: ven y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios que no consiente el pecado, el Dios que nos hace ver en su palabra que vamos a cosechar lo que sembramos, pero un Dios que es un Dios de misericordia, un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevas oportunidades. Y dice: ven y pongámonos a cuentas. Hace muchos años, muchos años, salió una canción cristiana que se llamaba Quítate la máscara. Yo no sé si tú la escuchaste. Y dentro de todas las cosas decía: un domingo por la mañana no me quiero levantar. Y dice: seguro te desvelaste y quizás fue por orar. Y la canción hablaba de que esa noche anterior andaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y a veces así andamos, con una máscara, encubriendo nuestro pecado, cubriendo nuestro pecado para que nadie se dé cuenta. Pero Jesús dice: ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo estés tú en este momento, Dios te está llamando. Dios te está invitando a que te arrepientas de tu pecado, que lo confieses, que lo dejes, que lo tires, que renuncies a eso, que renuncies a los vicios, que renuncies a la mentira, que renuncies a la falsedad, a la hipocresía, a la religiosidad, que renuncies al adulterio, que renuncies a la fornicación, que renuncies a la pornografía. Es tiempo de renunciar. Ven a Él. Él te quiere limpiar, Él te quiere perdonar y Él te quiere restaurar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé cómo puedas estar tú, no sé qué vida puedas estar llevando, no sé qué pecado es el que estés ocultando. Y el pecado siempre trae culpabilidad, el pecado siempre trae acusación, y tarde o temprano el pecado siempre saldrá a luz. Ya no justifiques el pecado, ya no culpes a los demás. Yo quiero orar hoy por ti. Jesús es el único que nos puede cambiar, es el único que nos puede transformar. El Señor es el único que nos puede limpiar de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Y si tú hoy quieres recibir perdón, cierra tus ojos ahí donde estás. Confiesa tu pecado, confiesa tu falta y dile: Señor, yo he pecado, sé que te he ofendido. Y confiesa lo que tú has hecho. Yo no sé qué es lo que tú has hecho, yo no sé cuál sea el pecado que has estado cometiendo. Confiésaselo hoy al Señor y dile: Señor, perdóname, límpiame de mi maldad. Como dijo el salmista: purifícame con hisopo. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu hijo, a tu hija que está ahí confesando su falta y pidiendo perdón. Tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Señor, yo sé que el que lo está confesando ha tomado la decisión de apartarse también. Que tu misericordia le alcance. Te lo pido, Señor,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que cada palabra que tú has recibido acá en CNI Guatemala ha sido bendición para ti. Por lo que yo quiero pedirte, quiero invitarte a que compartas las transmisiones. Comparte esta transmisión para que así como fue bendición para tu vida, sea bendición para muchas personas más. Síguenos en todas las redes sociales. Aparecemos como CNI Guatemala. Se despide de ti una vez más el pastor Alan Amado. Te bendigo en el nombre de Jesús. CNI, todo ojo lo verá.